quiero decir otra cosa después. Es decir, podemos tener la seguridad de que hemos encontrado la tumba de Pedro, de que hemos encontrado los huesos de San Pedro. Están en una necrópolis bajo la Basílica Vaticana. Ahora bien, esto para nosotros católicos es de un enorme valor, de un enorme valor. Ahí está Pedro, en que Cristo fundó su iglesia. ¿Y dónde está Pedro? Debajo del altar papal, debajo del baldaquino de Bernini, debajo de la cúpula de Miguel Ángel. Ahí está Pedro y encima su legítimo sucesor. Hay una continuidad local de San Pedro a Juan Pablo II. No solo por la historia, que tenemos la lista de más de 260 papas desde San Pedro a Juan Pablo II. Tenemos toda la lista de papas desde San Pedro a Juan Pablo II. La historia nos demuestra que Juan Pablo II es legítimo sucesor de San Pedro. Pero no solo la historia, la arqueología. Es que descubrimos los huesos de San Pedro debajo del altar papal. Es que todos los papas de Roma han dicho misa sobre la tumba de Pedro, sobre los huesos de Pedro. Continuidad local. Conclusión, para nosotros importantísima, conclusión. El que quiere estar en la iglesia de Cristo tiene que estar en la iglesia católica, la única que Cristo fundó. Cristo fundó una sola iglesia, en Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo hace un juego de palabras. En español, Pedro y piedra se parecen, pero en arameo, que es la lengua que usaba Cristo, Pedro y piedra es la misma. ¿Qué fa? ¿Qué fa? Cristo hace un juego de palabras, le dice a Pedro, tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Cristo funda su única iglesia en Pedro, y el único legítimo sucesor del mundo de Pedro, el Papa de Roma. Quien quiere estar en la iglesia que Cristo fundó en Pedro, tiene que estar en la iglesia del Papa de Roma, la única en el mundo fundada por Cristo. Para un católico esto es muy importante, para estar seguros en nuestra fe y no dejarnos comer el coco, como hacen muchos desgraciados que se dejan engañar por los testigos de Jehová, o por los mormones, o por los adventistas, o por quien sea. Todas las iglesias protestantes, fundadas por hombres, todas fundadas por hombres, sabemos quién, cuándo y dónde. Los testigos de Jehová, fundados el siglo pasado por Russell. Los mormones, el siglo pasado por Smith. Todos los protestantes, fundados por hombres. Sabemos quién, cuándo y dónde. Y todos vienen de Lutero. Todos vienen de Lutero. Antes de Lutero no había protestantes. El primer protestante fue Lutero, que era católico, que era sacerdote, que era religioso. Se pelea con el Papa, rompe con la iglesia y funda su iglesia. Y los luteranos son los primeros protestantes. Y antes de Lutero no había protestantes. Herejías ha habido siempre. Desde los primeros tiempos del cristianismo ha habido herejías. Qué sé yo, valdenses, montanistas, priscilianos, montones de herejías desde de los primeros siglos. Pero herejías independientes. No tienen unidad con el protestantismo. No tienen unidad de doctrina. No tienen unidad de gobierno. No han formado una misma comunidad en el tiempo. Herejías independientes. Pero todas las iglesias protestantes de hoy, todas vienen de Lutero. Y desde el luteranismo se fueron subdividiendo y hoy tenemos más de 400 sectas protestantes. Hay un libro de Crivelli, se llama Diccionario de Sectas Protestantes. Tiene más de 400. Y todas estas 400 sectas protestantes, todas vienen de Lutero. Y antes de Lutero no había protestantes. Yo suelo decir, cuando hablo de esto, perdonad si a alguien no le gusta, pero yo digo un medio chiste, que yo me invento, pero que da luz a esto. A lo mejor a alguien no le gusta que diga esto, pero lo digo porque lo digo siempre, pues no tengo por qué no decirlo aquí. Yo digo esto. Si una señora tiene un hijo 15 años después de morir su marido, ¿será de su marido? Pues el protestantismo nace 15 siglos después de morir Cristo.
Si el protestantismo nace 15 siglos después de morir Cristo, ¿cómo Cristo va a fundar el protestantismo? El protestantismo lo fundó Lutero. Y después de Lutero, todos sus seguidores se han ido subdividiendo. Pero ninguna iglesia protestante, pues, ni lo dice, que fue fundada por Cristo. No puede decirlo. Sí, se coge la historia de cada iglesia protestante y nada, llegaron hace unos cuantos años. Todas comenzaron recientemente. Ninguna puede decir que fue fundada por Cristo hace 2000 años. Los católicos, lo podemos decir, nuestra iglesia católica fue fundada por Cristo en San Pedro, y el único legítimo sucesor de San Pedro en el mundo, Juan Pablo II, el Papa de Roma. Por lo tanto, que quede claro que el que quiera estar en la iglesia que Cristo fundó en Pedro, tiene que estar en la iglesia católica, la única fundada por Cristo, y Juan Pablo II, el único legítimo sucesor de San Pedro. Por lo tanto, la arqueología encuentra los huesos de San Pedro, encuentra la tumba de San Pedro, debajo del altar papal, en una necrópolis bajo la Basílica Vaticana, y la arqueología me confirma mi fe en la Iglesia Católica, porque me confirma que el único en el mundo legítimo sucesor de San Pedro es Juan Pablo II, el obispo de Roma. Pero no quiero terminar porque sería injusto que alguien saque la conclusión de lo que he dicho, que todos los católicos seamos buenos y todos los protestantes sean malos, porque eso no es verdad. Entre los católicos hay católicos indeseables, y entre los protestantes hay protestantes de buena fe, que son excelentes personas. Pero la buena fe de un protestante no convierte el error en verdad. El protestante está equivocado, aunque sea buena persona, está equivocado. Hay que distinguir que su vida sea honrada y honesta, y sus ideas estén equivocadas. El protestante está equivocado, aunque sea buena persona, está equivocado. Su iglesia no la fundó Cristo, la fundó un hombre. Y el católico está en la verdadera iglesia de Cristo. Y si es mal católico, se irá al infierno. Pero el que él sea mal católico no quita que esté en la verdadera iglesia de Cristo. Lo que pasa es que no basta estar en la iglesia de Cristo, hay que cumplir con la iglesia de Cristo. Hay que ser fiel a la doctrina de Cristo. Y el católico que es fiel a Cristo se salvará. Y el católico que es mal católico se condenará. Pero hay que distinguir entre que la iglesia católica es la verdadera y que todos los católicos sean buenos, porque los hay malos. Y que la iglesia protestante está equivocada, aunque haya protestantes que son excelentes personas. Pero quiero advertir que a veces se oye decir, para atacar a la iglesia católica, porque hay católicos indeseables. Pues hay que ver el católico ese que es un tal, hay que ver el otro católico que es un cual. Pues sí, hay malos católicos. Pero para ver si un árbol es bueno, no miro la fruta podrida caída del árbol. Para ver si un árbol es bueno, mira la fruta pujante de sus ramas. Para ver si la iglesia católica es buena, no miremos a los malos católicos, que es la fruta podrida caída del árbol. Miremos los santos. Son exponente de lo que la iglesia da de sí. Los santos son representativos de lo que es la iglesia de Cristo. Y los santos nos dan ejemplos de heroísmo y de virtud. Pues el ejemplo de lo que da de sí la verdadera iglesia de Cristo son los santos, que es la fruta pujante que cuelga de sus ramas. Y no los malos católicos, que por desgracia los hay, pero los malos católicos es la fruta podrida caída del árbol de la iglesia. Por lo tanto, voy a terminar con esta idea de que la iglesia católica es la única fundada por Cristo, la única verdadera, pero no todos los católicos somos ejemplares. En la iglesia católica hay buenos, malos y regulares. Y ya dijo Cristo que la cizaña crecía al mismo tiempo que el trigo. En la iglesia católica hay trigo bueno y cizaña. Y los protestantes están equivocados, aunque algunos nos pueden dar ejemplo de virtud y de honradez. Nos pueden dar ejemplo, pero eso no quita que estén equivocados. Porque la buena fe del equivocado no convierte el error en verdad. Yo puedo tener un administrador que me lleva las cuentas
y me dice, él cree que 2 y 2 son 5. No me quiere robar, está equivocado. Yo no le digo ladrón, pero digo que está equivocado. Usted